Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Chismes de Turquía. Espero que estén teniendo un día increíble porque hoy traemos un tema que, se los prometo, les va a encantar, especialmente a quienes adoran a esas parejas que parecen salidas de un sueño pero que, detrás de cámaras, viven el amor con los pies en la tierra. Vamos a hablar de Ozan Akbaba, uno de los actores más queridos del panorama turco, y de un detalle íntimo que él mismo dejó entrever sobre su relación con la bellísima y talentosa Sinem Ünsal. Y sí, su reacción ante esta revelación es justo ese ingrediente que faltaba para entender por qué su historia nos tiene a todos atrapados. Quédense hasta el final, porque lo que viene no solo es jugoso, sino también inesperadamente conmovedor. Y antes de sumergirnos en todos los detalles, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí, cada uno de ustedes es parte esencial de esta comunidad. Desde el primer momento en que surgieron rumores y luego llegó la confirmación de su romance, Ozan y Sinem se convirtieron en el centro de los focos. Sus apariciones, sus publicaciones, incluso los gestos más sutiles, fueron analizados con lupa. Sin embargo, algo ha llamado siempre la atención en esta pareja: la manera en que protegen su intimidad. Pese a sus apretadas agendas y la constante exposición, han logrado un equilibrio admirable. No juegan a la sobreexposición, no buscan titulares escandalosos, prefieren cultivar su vida en común con discreción, al margen de los flashes, o al menos intentándolo. Para muchos, esa prudencia habla de madurez y de un enorme respeto mutuo. Pero entonces, ¿qué es ese secreto que Ozan dejó escapar y que tiene a tantos comentando? Se trata de la dinámica interna de su relación, algo que él describió con una naturalidad tan genuina que descolocó a todos. Según lo que se filtró y luego se replicó en numerosos medios, Ozan habló de cómo se comunican y cómo toman decisiones. Y lo que sorprendió a muchos fue que él mismo reconoció que en determinadas situaciones, es Sinem quien tiene la última palabra. Ahora, antes de pensar en luchas de poder o clichés, escuchemos lo que realmente quiso decir. Ozan lo soltó con esa serenidad suya, sin dramatismos ni chistes fáciles, y ahí está parte del encanto. No sonó a queja, ni a broma sobre una novia que manda, al contrario, lo expresó con complicidad y con orgullo, dejando claro que esa dinámica es una de las claves que sostienen su vínculo. Explicó que no se trata de quién manda, sino de entenderse, saber ceder y escuchar, y reconocer que en ciertos temas el criterio o la intuición de Sinem pesa un poco más. Imaginen la escena: un periodista, o quizá un fan curioso, le pregunta cómo resuelven esas decisiones que a veces tensan a cualquier pareja. Y Ozan, con esa sonrisa serena que lo caracteriza, responde algo como: siendo honestos, hay momentos en los que confío en lo que dice Sinem. Tiene una intuición finísima y suele ver cosas que yo, por estar metido en mil cosas, paso por alto. Así que cuando ella insiste, yo escucho. Una frase simple dicha sin poses, que desató de inmediato una oleada de reacciones. Lo que impactó no es tanto que una persona tenga mayor influencia en determinados temas, en todas las parejas pasa, sino la honestidad y la humildad con las que Ozan lo admitió. En un entorno donde a menudo se premia la imagen de control y de autoridad, él decidió mostrar vulnerabilidad y confianza. Reconocer que su pareja tiene un peso importante en decisiones que afectan a ambos es, para muchos, un gesto de valentía y de inteligencia emocional. Nos invita a pensar en la masculinidad, en las relaciones contemporáneas y en cómo la comunicación y el respeto son la base de todo. En vez de verlo como una debilidad, Ozan lo presenta como una fortaleza. Confío tanto en su juicio que, cuando su intuición prende una luz, yo la sigo. No se aferra a la idea de demostrar liderazgo desde el ego, su seguridad nace de la conexión que construyeron juntos. La reacción del público fue abrumadoramente positiva. Se aplaudió su franqueza, se celebró esa frescura que rara vez vemos cuando los famosos hablan de su vida sentimental, y se destacó la inteligencia de Sinem, esa inteligencia que Ozan reconoce, admira y celebra. Para muchos se convirtió en ese ejemplo de cómo puede funcionar una relación armónica: ambos se escuchan, ambos cuentan, ambos toman decisiones, solo que cuando aparece una encrucijada en la que ella tiene una visión más clara, él la sigue sin conflicto. Una confianza implícita que no se proclama, se practica. Hubo, por supuesto, comparaciones con otras parejas del mundo del espectáculo. Y la mayoría coincidió en que esta revelación trae un matiz humano y luminoso. Idealizamos a las parejas famosas con facilidad,
convertimos su vida en un guión perfecto, pero cuando llega un momento tan auténtico, recordamos que al final, todos buscamos lo mismo, una conexión real, sostenida por la escucha y el respeto. Para unos, lo dicho por Ozan confirma que Sinem es una mujer fuerte, decidida, con un olfato emocional admirable. Para otros evidencia la madurez de Ozan, que entiende que el poder de una pareja no está en imponerse, sino en sostenerse. Pensemos un instante en cómo se traduce esto en lo cotidiano. Imaginemos una decisión sobre un viaje que coincide con un rodaje, o la firma de un contrato que implicaría mudarse por un tiempo, o un proyecto conjunto que involucra trabajo y exposición pública. Ozan admite que cuando ella señala una alerta o una oportunidad, él se detiene, escucha y reevalúa. Y no porque tenga que, sino porque quiere construir una vida en la que ambos se sientan a salvo y orgullosos. En una relación donde uno siempre busca tener la razón, la comunicación se vuelve un campo de batalla. En cambio, cuando uno puede decir, sé que ves esto mejor que yo, y confío en ti, se abre un espacio para colaborar y crecer. Es un acto de amor y también de profunda complicidad. ¿Y qué hay de Sinem? Aunque ella no lo comentó de manera directa en ese mismo contexto, su respuesta está en la manera en que se muestran cuando aparecen juntos. Miradas que se entienden, gestos de apoyo, bromas privadas que se escapan entre entrevistas. Esa complicidad vale más que 1000 declaraciones. Es muy probable que, al igual que Ozan, Sinem valore enormemente esa forma de construir juntos, comunicación abierta, reconocimiento de las fortalezas del otro y una confianza que no necesita sobreactuarse. En días recientes, quienes los vieron en un evento benéfico comentaron que estaban en su propio mundo, atentos a la gente, pero aún más atentos el uno al otro. Y ahí, en esos detalles, está la respuesta más auténtica. Lo revelado por Ozan no es un secreto en el sentido escandaloso, no es un golpe de efecto para titulares, sino una ventana a la madurez de su vínculo. Nos recuerda que la verdadera fuerza del amor no nace de la rigidez, sino de la flexibilidad. No de la pose, sino de la honestidad, no del control, sino de la confianza. Por eso, aunque a algunos les sorprenda que a veces Sinem tenga la última palabra, para Ozan es un componente natural de su éxito como pareja. La idea central es sencilla y poderosa, no existe un molde único para el amor, cada pareja crea sus propias reglas, las que mejor se adaptan a su historia y a su verdad. Lo más interesante es cómo esta confesión ha inspirado conversaciones más amplias. Se habló de cómo el trabajo de ambos, exigente, cambiante, expuesto, requiere una coordinación milimétrica para no resentirse. Se comentó que en ese contexto que él reconozca los momentos en que la intuición de ella lidera no lo hace menos, lo engrandece. Y se resaltó que ese liderazgo rotativo, tan natural como respirar, es justamente lo que los mantiene en sintonía. No es jerarquía, es un baile de confianza. Un día lidera uno, al siguiente la otra, según lo que la situación pida. Pueden imaginar la cantidad de mensajes que recibimos al respecto. Desde quienes se identifican con esa dinámica hasta quienes confesaron que les gustaría aprender a comunicarse así. Entre los comentarios abundaron aquellos que expresaron admiración por Sinem, qué mujer tan clara y sensible, y otros que se detuvieron en Ozan, qué seguridad la suya para reconocer el valor del criterio de su pareja. Ese es, quizá, el punto más potente de todo esto. Cuando la confianza se vuelve el idioma común, las decisiones dejan de ser moneda de cambio y se transforman en pasos compartidos. Ahora bien, hay algo más que no debemos pasar por alto. Ozan no habló desde un pedestal, lo dijo con una humildad que no se puede fingir. Si lo hubiera presentado como un chiste o como una rendición forzada, el mensaje habría perdido brillo. Pero no, lo dijo con la sencillez de quien se sabe parte de un equipo. Y no cualquier equipo, sino uno en el que cada triunfo de uno es, de verdad, triunfo de los dos. Ese matiz explica por qué sus palabras han resonado tanto. En un mundo donde el ego se infla con facilidad, escuchar a alguien decir, cuando ella lo ve claro, yo confío, es, honestamente, un soplo de aire fresco. A estas alturas es imposible no mirar hacia atrás y recordar cómo empezó todo. Sus primeras apariciones, la cautela con la que hablaban del otro, las imágenes que nunca eran gratuitas. Hubo miradas compartidas en una lectura de guión, hubo risas en un descanso de rodaje, hubo silencios cómodos en pasillos llenos de gente. Y si bien han tratado de mantener la relación lejos de la grandilocuencia, inevitablemente el cariño se filtró. No hace falta contarlo todo para que el amor se note,
a veces basta con ser consistentes. Ellos lo han sido. Volvamos a la frase que desató todo: en algunas decisiones, confío en la última palabra de Sinem. Detrás de esa oración hay todo un universo. Hay ensayos horarios reconciliados, llamadas a horas imposibles, proyectos que se alargan, cenas que se cancelan y se vuelven a prometer. Hay un mensaje que dice: hoy no llego pero mañana te lo compenso. Y cuando ella, con la cabeza fría y el corazón despierto, sugiere frenar, Ozan frena. Cuando ella le dice aquí sí, él acelera. Y cuando es él quien ve una oportunidad, ella lo apoya con la misma convicción. Eso también lo han dejado ver, aunque sin decirlo con todas las letras. Algunos se preguntarán si esta revelación puede crear ruido. Y la verdad es que, lejos de generar controversia, ha traído reconocimiento. Ha unido a fans que quizá no pensaban igual sobre la pareja y que ahora coinciden en algo: lo que tienen es real y está bien construido. Si algo demuestra esta historia es que el equilibrio no es una utopía, es un trabajo de todos los días. Hay ternura, hay negociación, hay deseo de comprender al otro. Eso no se inventa para la foto, se cultiva con paciencia. En una industria donde todo pasa rápido, donde hoy se aplaude y mañana se olvida, que Ozan de este paso de sinceridad es significativo. Y que Sinem, sin grandilocuencias, corresponda con gestos, lo es todavía más. Ella no necesita reafirmar con discursos lo que se ve en su mirada cuando él habla. Él no necesita adornar lo evidente. Que encontró en ella un faro que lo orienta sin cegarlo. Tal vez eso sea lo que más nos conmueve, porque todos, en el fondo, aspiramos a algo parecido, a que alguien nos vea con tanta nitidez que hasta nuestras dudas encuentren descanso. Y si nos atrevemos a ir un poco más allá, podemos decir que lo de Ozan y Sinem es también un espejo para la audiencia. Nos recuerda que la fuerza no es gritar, ni imponerse, ni ganarle al otro. La fuerza es quedarse a conversar, incluso cuando la conversación incomoda. Es darse la mano cuando el orgullo quiere soltarla. Es elegir, una y otra vez, el camino compartido. Por eso, cuando él dijo que a veces Sinem decide, lo que realmente dijo fue: elegimos juntos, incluso cuando elijo seguir su intuición. Así que no es un escándalo, no es una confesión calculada para la portada. Es una declaración afectiva que los muestra tal como son. Dos personas que encontraron la manera de escucharse. Y sí, tal como lo están pensando, eso puede ser mucho más subversivo que cualquier rumor. Porque cuando el amor se asienta sobre la confianza, no hay guión que lo supere. Y esa, quizá, sea la mayor noticia de todas. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Ha sido un placer compartirles esta historia y pensarla con ustedes. ¿Qué opinan de lo que contó Ozan? ¿Les parece una señal de fortaleza reconocer el valor de la intuición de su pareja? Los leemos en los comentarios, nos entusiasma saber cómo viven ustedes estas dinámicas en su día a día. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a Chismes de Turquía y activar la campanita para que no se pierdan ninguna actualización. Nos vemos muy pronto en otro episodio con más historias, más matices y, sobre todo, con esa curiosidad que nos une. Hasta la próxima y gracias por estar aquí siempre.